Buenas tardes a todos. Cuando de una persona hablan y citan muchas cosas de su vida, lo que están diciendo es que es una persona ya que se va haciendo mayor, porque el currículum al final no es más que una sucesión de cosas que uno va haciendo a lo largo de su vida y uno ha hecho cosas principalmente por la edad. Estimado presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, anfitrión de este bello acto que nos une a todos hoy, autoridades que nos acompañan, amigos, público asistente, quiero empezar agradeciendo al colegio su invitación para estar aquí con todos ustedes en el día de hoy, que para mí es un motivo de orgullo y un alto honor, y especialmente por la posibilidad de participar en este sentido y merecido homenaje al doctor Elías Carranza. Querido doctor, mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi felicitación por la contribución que ha hecho al mundo de los derechos humanos con su sabiduría, su tesón, pero sobre todo por su bondad y humildad. Muchas gracias, aunque nos hemos conocido pocas veces, usted a mí, pero yo a usted le he conocido a lo largo de mi trayectoria mucho tiempo y siempre desde España ha sido un auténtico referente en todos los trabajos que hemos realizado. Para mí es un honor participar en este homenaje y muchas gracias por todo lo que supone en la justicia y en los derechos humanos. Sin más introducción y sin solución de continuidad, paso al objeto de mi conferencia, que va a versar sobre el papel de la justicia juvenil en Europa, la prevención de la delincuencia y el tratamiento en las instituciones europeas. El reconocimiento y la protección jurídica de los derechos humanos ha recorrido un largo y un difícil camino histórico desde la toma de conciencia de una necesidad del ser humano o de una aspiración irrenunciable. Desde esta base biológica y ética se ha ido configurando en un gran esfuerzo de positivización las normas jurídicas encaminadas a regular como derechos subjetivos tales exigencias o ideales y a garantizar su protección, pasando por fases intermedias de declaraciones o recomendaciones internacionales a los Estados y culminando con convenios, pactos, tratados imperativos y vinculantes. Y este también ha sido el camino de los derechos de la infancia. Y aunque pudiera pensarse que en el siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI, los derechos de la infancia están plenamente afianzados a nivel internacional, el reconocimiento de los derechos de los menores es algo relativamente reciente, que no se encuentra plenamente asentado aún. Dice un colega que la Convención de Derechos del Niño ha sido aceptada jurídicamente en muchos países, ha sido ratificada, incluso incorporada a sus constituciones, pero no ha sido recepcionada porque no ha sido aplicada realmente al interior de muchos de los países que la hemos recepcionado. Decía que, aunque no se encuentra plenamente asentado aún, esto no ha sido impedimento para que, pese a su juventud, estos valores universales, el marco internacional, haya cobrado una influencia determinante en la formación de los sistemas de justicia juvenil de los distintos Estados, así como en su evolución. Su implantación ha seguido un proceso paralelo al de los adultos, aunque asimétrico desde el punto de vista temporal, si bien debe reconocerse y debe recordarse que el reconocimiento de derechos fundamentales de todos los ciudadanos incluye también a los menores de edad. Si hacemos un recordatorio histórico, que creo que la historia es importante tenerla siempre presente, la promoción y la protección de los derechos del niño en el ámbito internacional daría sus primeros pasos a principios del siglo XX con la Sociedad de Naciones, organismo creado en 1919 por el Tratado de Versalles y cuyo propósito era establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. El primer instrumento internacional de cierta importancia, inspirador de las siguientes normas internacionales, fue la Declaración de Derechos del Niño de 26 de septiembre de 1924, conocida como Declaración de Ginebra, que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Esta declaración se componía solamente de 5 artículos
y, aunque carecía de fuerza vinculante, fue el primer texto histórico que reconoció la existencia de derechos específicos para los menores de edad, además de la responsabilidad que nos corresponde a las personas adultas en relación con su bienestar, y fue el embrión del desarrollo progresivo de las normas internacionales sobre derechos del niño. Su iniciativa se debió a Save the Children y, a pesar del carácter general, del carácter difuso de sus contenidos, destaca ya la importancia de que el menor tenga unas garantías y un modelo de justicia diferentes al de los adultos. Su importancia no se encuentra en su contenido, sino en que por primera vez se reconoce en un texto internacional la necesidad de salvaguardar los derechos de la infancia. En este recorrido histórico, el segundo instrumento importante nació ya en el seno de Naciones Unidas y fue la aprobación, el 20 de noviembre de 1959, de la Declaración de Derechos del Niño, que supuso el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño, si bien, al igual que la Declaración de Ginebra, no implicaba ninguna obligación jurídica para aquellos Estados que lo ratificaron. Esta declaración constaba de 10 artículos, ampliaban ya sustancialmente el contenido de la Declaración de 1924 y en ella se hacía especial hincapié en la noción de interés del niño, afirmándose con ello la necesidad de proteger al menor contra las negligencias de las que podría ser objeto. Se trata de 10 principios fundamentales que tienden a la protección, a proporcionar cuidados especiales con el fin de que el niño pueda gozar de una infancia feliz, pues se decía, la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle. Algunos autores aprecian ya en este texto un progreso desde el punto de vista conceptual en relación con la Declaración de 1924 y en él ven un atisbo de que el niño deja de ser ya objeto para pasar a ser sujeto de derechos. En esta misma fecha, 20 de noviembre de 1959, se aprobaría también por la Asamblea General una resolución sobre delincuencia de menores, la resolución 1394, en la que se limitaba simplemente a expresar la esperanza de que por el secretario general se diese urgente atención al problema de la delincuencia juvenil y otras formas de inadaptación social. En esta evolución de las normas internacionales sobre derechos de la infancia, es preciso también recordar otros instrumentos de carácter general, no destinados de forma específica a la protección de los niños, sino de todos los seres humanos, pero que también contienen algunas disposiciones aplicables a los niños, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, los pactos internacionales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que conforman, junto a los dos protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Internacional de Derechos Humanos. La actuación que desde la década de los años 50 del pasado siglo ha propuesto Naciones Unidas en materia de menores se ha sustentado básicamente en 3 pilares diferentes de intervención, como son la acción de prevención, la acción de protección ante situaciones de desamparo, la acción de prevención para evitar la comisión de hechos delictivos y el diseño de la justicia aplicable a los menores que han delinquido, sin que establecer parcelas distintas de intervención implique su consideración como fenómenos aislados entre sí, pues la protección de menores en situaciones de desamparo se erige también como un instrumento de prevención de futuros comportamientos delictivos, evitando así la entrada de estos en el sistema de justicia de menores. El proceso de reconocimiento de la necesidad de prestar una especial atención a los menores culminaría en 1989 con la Convención sobre Derechos del Niño, cuya importancia radica en su carácter de obligado cumplimiento por los Estados que la han ratificado, si no me equivoco, todos menos Estados Unidos, diferenciándose en este aspecto de la anterior declaración del año 1959, y en ella se establece ya de una forma clara y precisa, una nueva representación social de los niños que desde este momento dejan de ser seres incapaces, desvalidos y necesitados de protección
para ser definidos como sujetos titulares de derechos y, consecuentemente, también de obligaciones. Por lo que respecta al ámbito de la justicia de menores, sería en la década de los años 80 del pasado siglo cuando se sentarían las bases de los nuevos modelos legales tras la aparición de distintos textos internacionales en la materia a los que se han referido anteriormente tanto Carlos como don Elías. Las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio, etcétera, etcétera. Como consecuencia de las obsoletas normas de muchos Estados, de la falta de respeto de los derechos y garantías del menor y de la obsolescencia del sistema tutelar, todo esto junto hizo que desde el plano internacional se quisieran establecer una serie de disposiciones que garantizaran los derechos del menor. Los textos internacionales han permitido crear un completo marco jurídico para la protección de los derechos humanos de los menores que están sometidos a los sistemas de justicia juvenil en general y, sobre todo, la privación de libertad en particular, si bien, y esto es importante, no imponen un determinado sistema de justicia de menores, sino que tan solo determinan una serie de principios a aplicar en cada país. En la medida en que los Estados han incorporado estos organismos internacionales, han adquirido una obligación moral, cuando no jurídica, de adecuar su ordenamiento jurídico a los instrumentos emanados de los mismos. De esta forma, las principales directrices de Naciones Unidas van poco a poco siendo incorporadas a las legislaciones nacionales, no siempre sin dificultades por el cambio que puede significar en relación con las tradiciones jurídicas de muchos países. Los instrumentos emanados de los organismos internacionales de ámbito regional, vamos entrando en el ámbito europeo, tienen en los textos de Naciones Unidas su referente, cuyos principios han asumido como propios, contribuyendo así en esta labor de difusión y armonización de unos estándares que operan como condiciones mínimas, que deben reunir aquellos sistemas de justicia juvenil que quieran ser respetuosos con los derechos humanos. Como ha señalado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el corpus juris de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, el marco jurídico de protección de los derechos humanos de los niños, no se limita exclusivamente a lo previsto en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en el artículo 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los cuales garantizan el derecho de los niños a medidas de protección especiales por parte de su familia, sociedad y Estado, sino que incluye también, entre otras normas, la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana, las directrices de Riad, y en este marco también se integran, a efectos interpretativos, las decisiones adoptadas por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, como la Observación General número 10, principalmente relativa a los derechos del niño en la justicia de menores. Adentrándonos ya en el ámbito europeo, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se ha podido observar lo que los autores llaman un proceso de regionalización y un proceso de sectorialización de los derechos humanos. El primero se manifiesta en el proceso de institucionalización de organismos regionales de tutela de los derechos humanos y el segundo destaca el proceso de particularización de los derechos, es decir, el paso de la generalidad, de la abstracción propia del lenguaje de las grandes declaraciones de alcance universal, hasta la especialidad de derechos que tutelan intereses particulares de grupos o categorías concretas como las personas con discapacidad o las personas menores de edad. En el ámbito europeo, son dos los organismos de ámbito regional cuya labor resulta inevitable referirse, como son el Consejo de Europa y la Unión Europea. A veces existe mucha confusión con estos dos organismos y se entienden a considerar uno parte del otro. Realmente no son así. El Consejo de Europa es una organización internacional que aglutina a 47 de los 50 Estados europeos, solamente están fuera de ella, si no ha cambiado, Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano, y su objetivo es promover, a través de la cooperación entre los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre valores de democracia, derechos humanos e imperio de la ley. En cambio, la Unión Europea es una institución política que nace de las antiguas
comunidades europeas de la Comunidad Económica Europea, la Comunidad del Carbón y el Acero y la Comunidad de la Energía Atómica, y que, tras un proceso evolutivo en el tiempo, se ha llegado a convertir o asumir competencias propias de los Estados, que han cedido parte de su soberanía en algunas materias, principalmente en temas económicos, en temas de justicia y en temas de política exterior común, entre otras materias. Empezando por el Consejo de Europa, al igual que Naciones Unidas, en materia de menores infractores, la actividad del Consejo de Europa ha sido bastante prolífica, promoviendo mediante resoluciones y recomendaciones aprobadas por su Comité de Ministros un modelo de derecho penal juvenil y, consecuentemente, promoviendo o recomendando la adopción de iniciativas normativas por parte de los diferentes Estados. El Consejo abordaría el problema de la justicia juvenil poco después de su creación. El Consejo nació en 1949, siendo entendida la situación del menor infractor como un problema nuclear dentro del ámbito europeo. La posibilidad de un modelo compartido en materia de justicia juvenil pasa, en el ámbito del Consejo de Europa, por la búsqueda de principios y valores compartidos, buscando un común denominador del que partir a la hora de definir un modelo que asegure en el marco europeo aquello que se considera esencial en el abordaje de la delincuencia de menores y que además pueda conjugarse con el respeto a las tradiciones y opciones de política criminal de cada Estado. Desde su creación, el Consejo ha elaborado una serie de instrumentos jurídicos sobre diversos aspectos vinculados a la justicia de menores, que no constituyen más que recomendaciones que tienen un valor moral, un valor político para los Estados, pero no un valor jurídico, pero que en la medida que han sido incorporadas y han sido asumidas por las legislaciones nacionales, han ido adquiriendo ese valor jurídico. El primer texto del Consejo de Europa sobre justicia juvenil se aprobó en el año 1960 y en esta primera recomendación analizaba la situación de la delincuencia juvenil en la Europa de la posguerra. La política criminal sobre delincuencia juvenil del Consejo de Europa se desarrolla en un marco de protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Se ha expresado a través de resoluciones y recomendaciones elaboradas por su Consejo de Ministros y ha apostado por un modelo de respuesta ante esta problemática basada en la construcción de un sistema de justicia juvenil enfocado a la educación y reinserción social del menor, del que formarían parte no solo los juzgados de menores y los cuerpos u organismos que tradicionalmente están vinculados a los sistemas de justicia, como policía, fiscalía o abogacía, sino también otros servicios o agencias públicas relacionadas con la salud, la educación, servicios sociales, bienestar, así como los organismos no gubernamentales preocupados por los problemas de la infancia y la juventud, procurando un afrontamiento de esta problemática desde una perspectiva más amplia, multidisciplinar por un lado y multiinstitucional por otra, que desde una correcta y ordenada coordinación estaría en mejor disposición de evitar la comisión de hechos delictivos por los menores y facilitar su integración social. El texto de mayor relevancia jurídica que ha salido del Consejo de Europa es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado en Roma en el año 1950. La relevancia jurídica de este convenio viene motivada por dos cuestiones importantes. Por una parte, porque, una vez ratificado, es de aplicación inmediata para los Estados, no requiere ningún tipo de medida complementaria. Y, en segundo lugar, porque cuenta con un mecanismo judicial que garantiza la defensa de tales derechos y sus sentencias son vinculantes para los Estados miembros. Me estoy refiriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. La jurisprudencia de este tribunal ha ejercido una notable influencia en el devenir del derecho penal juvenil en Europa, ya que sus resoluciones se han convertido en un instrumento esencial de interpretación de los derechos fundamentales y son muy significativas las decisiones recaídas en el campo de menores o en campo de justicia juvenil, donde el Tribunal Europeo defiende, por una parte, la necesidad de que en este ámbito los menores gocen de las mismas garantías que en el enjuiciamiento penal de adultos e introduce serias recomendaciones y serias consideraciones
para la instauración, en aquellos ordenamientos donde todavía no existe, de un sistema especializado del menor. Y aunque su contenido es de carácter general, contenido del Convenio Europeo de carácter general, en ella se encuentra una referencia específica a la privación de libertad de menores, cuando, tras reconocer el derecho de toda persona a la libertad y seguridad, consagra el principio de legalidad al establecer que nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos que el propio convenio establece, y con arreglo a lo establecido por la ley. Y entre los casos que el convenio considera que procede de la privación de libertad, se refiere específicamente al internamiento de menores en virtud de una orden legalmente acordada, con el fin de vigilar su educación, o su detención conforme a derecho con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente. Esta normativa, este Convenio Europeo de Derechos Humanos, se erige como la primera regulación de incorporación y reconocimiento de derechos humanos en los modernos sistemas de justicia de menores, radicando su importancia en la transposición en estrictas obligaciones jurídicas de los principios generales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El siguiente texto internacional emanado de este organismo, del Consejo de Europa, data del año 1987 y es una recomendación sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil. En este texto se desarrollan unas pautas sobre cómo intervenir frente a la delincuencia juvenil y se fijan las líneas maestras que han sido periódicamente reiteradas y constituyen la base de una política europea en este ámbito. Esta resolución recomienda a los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa revisar, si fuera preciso, su legislación y práctica con miras a la prevención de la delincuencia juvenil. Las políticas preventivas han estado siempre muy presentes en todos los organismos europeos. Instaurar programas de desjudicialización, mejorar la justicia de menores y algo que para mí es muy importante y todavía creo que estamos un poco cojos en prácticamente todo el mundo, llevar a cabo estudios e investigaciones en este campo para un mejor conocimiento del fenómeno de la delincuencia juvenil. No voy a entrar a analizar su contenido porque es relativamente amplio, pero sí que es importante conocer que esta doctrina internacional ha servido para delimitar unos mínimos que debían observar todos los Estados miembros del Consejo de Europa sobre su actuación frente a la delincuencia juvenil. Pero la vida sigue y los Estados de la Unión Europea fueron mostrando una gran preocupación por el problema de la delincuencia juvenil en algunos países, a pesar de que la delincuencia se mantenía más o menos estable, una gran preocupación por la naturaleza de esta delincuencia y también porque la incorporación de países de la Europa del Este y Central traían problemas específicos en materia de criminalidad juvenil y esto hizo que se revisaran los planteamientos que figuraban en la recomendación del año 1987 y en el año 2003 se dictó una nueva recomendación que abordaba los nuevos métodos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia de menores. El Consejo valora que la naturaleza y la gravedad del problema requerían nuevas respuestas, nuevos métodos de intervención y consideraba que el sistema judicial penal tradicional no podía, como tal, ofrecer soluciones adecuadas en el ámbito del tratamiento de menores y jóvenes delincuentes, dado que sus necesidades educativas y sociales difieren radicalmente de las necesidades de los adultos. Y el Consejo estaba convencido de que las medidas tomadas frente a la delincuencia juvenil debían apoyarse, como antes les decía, en una gestión multidisciplinar y multiinstitucional y concebirse de manera que aborden el conjunto de los factores que desempeñan un papel de los diferentes estratos de la sociedad, tanto el individuo, la familia, la escuela y la comunidad. Igualmente, considera el Consejo de Europa que la mayoría de edad penal no coincide necesariamente con la edad de madurez de los jóvenes y que los jóvenes adultos delincuentes deberían beneficiarse de determinadas medidas comparables a las adoptadas con los delincuentes menores. Y también considera que determinados tipos de jóvenes delincuentes requieren programas específicos de intervención. En este nuevo enfoque más estratégico,
los principales objetivos del Consejo de Europa en relación con la justicia de menores y las medidas asociadas que abordan la delincuencia juvenil deberían ser evitar la delincuencia, evitar la reincidencia, resocializar, reinsertar y ocuparse de las necesidades e intereses de las víctimas. La justicia de menores para el Consejo de Europa debería considerarse como un componente de una estrategia más amplia de prevención de la delincuencia juvenil, basada en estructuras de proximidad y que tuviera en consideración el contexto general en el que se produce la delincuencia, familia, colegio, vecindarios, compañeros. Pone su acento en luchar contra determinadas infracciones a las que dice deberían dirigirse los principales esfuerzos y los principales recursos. Infracciones graves, infracciones violentas, reiteraciones y las vinculadas a las drogas y el alcohol, que es uno de los grandes males que aquejan nuestra sociedad europea. En la prevención de la delincuencia y la reincidencia, el Consejo de Europa considera que debe prestarse atención especial a grupos especiales como jóvenes que pertenecen a minorías étnicas, bandas de jóvenes, mujeres jóvenes o menores que aún no han alcanzado la edad de responsabilidad penal. Es otro debate que en España está abierto y que merece una especial atención y que a veces hemos dejado aparcado en muchos países. La intervención con delincuentes, a juicio del Consejo de Europa, debe basarse en un análisis científico sobre cuáles son las medidas que mejor funcionan, con qué menores y en qué condiciones. La justicia juvenil no puede ser un café para todos igual. Y entre las nuevas respuestas a la delincuencia juvenil, el Consejo se plantea las siguientes: desarrollar un conjunto de medidas alternativas a los procedimientos judiciales tradicionales, desarrollar un conjunto más amplio de medidas y sanciones destinadas a luchar contra las infracciones graves, violentas y reiteradas cometidas por menores que se caractericen por la innovación y la eficacia y donde fuera posible la mediación, la reparación de los perjuicios ocasionados y la indemnización a la víctima. Vincular el grado de culpabilidad a la madurez y a la edad del menor, aplicando las medidas penales de una manera progresiva según el grado de responsabilidad individual. Tratar a los jóvenes adultos menores de 21 años de manera similar a aquella en que se trata a los menores para facilitar el periodo de transición hacia la vida, hacia la edad adulta. Y, por último, implantar herramientas para evaluar el riesgo de reincidencia a efectos de poder adaptar con precisión la naturaleza, la intensidad y la duración de las medidas al riesgo de reincidencia y a las necesidades del delincuente, todo ello sin perder de vista en ningún momento el principio de proporcionalidad. También sobre privación de libertad, como respuesta a la reincidencia juvenil, recoge una serie de recomendaciones importantes a tener en cuenta, donde destacando el texto por una visión socializadora del menor infractor respecto de las medidas de esta naturaleza que pudieran imponérsele. Se dice que el menor no está apartado de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella, aunque en un momento determinado pueda estar privado de libertad. A diferencia del Consejo de Europa, la Unión Europea no ha sido tan prolífera en la atención de la justicia juvenil. La justicia de menores no ha recibido una gran atención por parte de las instituciones comunitarias y de la Unión, aunque hay algunos textos emanados del Parlamento y de su Consejo Económico y Social que merecen especial atención. Lo que siempre ha llamado la atención es que la institución más importante, o una de las instituciones más importantes de la Unión Europea, como es el Consejo Europeo, en ningún momento haya prestado atención específica a la delincuencia juvenil, a pesar de que desde hace mucho tiempo se viene reclamando un modelo común de justicia juvenil en el ámbito europeo. Y aunque decía que en el ámbito europeo se han publicado multitud de instrumentos o multitud de informes o multitud de recomendaciones, realmente merece la pena destacar por encima de todos uno de ellos, porque es el documento que de alguna manera plantea la estrategia de la Unión Europea en materia de justicia juvenil. Es un dictamen elaborado por el Comité Económico y Social Europeo en el año 2006, titulado «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea». En este documento, que invito a todo el mundo a leer porque es un documento muy bien estructurado y muy bien ordenado,
analiza las causas de la delincuencia juvenil, las limitaciones tradicionales de los sistemas de justicia juvenil, las nuevas tendencias de la justicia juvenil en Europa, su tratamiento, la conveniencia de un marco europeo de referencia sobre justicia juvenil y concluye con algunas propuestas para una política europea en materia juvenil. Este dictamen señala que la delincuencia juvenil se configura como uno de los fenómenos que ha ido ganando cada vez más espacio de preocupación en la sociedad europea y desde el pasado siglo, desde el siglo XX, ha sido uno de los problemas criminológicos al que internacionalmente se ha prestado más atención, pero advierte que las conductas protagonizadas por los jóvenes obtienen con mucha frecuencia una relevancia social mayor que las cometidas por adultos, especialmente si son de carácter negativo, y existe una percepción social especialmente adversa respecto a los menores infractores. La importancia que la sociedad europea otorga al fenómeno de la delincuencia juvenil requiere, al juicio del Comité Económico y Social, que se desarrollen respuestas efectivas sustentadas en 3 pilares o líneas de actuación: la prevención, medidas sancionadoras educativas y la integración y reinserción social de los menores y jóvenes infractores. En opinión del Consejo, el diseño de una estrategia común de lucha contra esta delincuencia juvenil debería ser el objetivo al que se prestara mayor atención, o uno de los objetivos a los que se prestara mayor atención en el seno de la Unión Europea, no solo a juicio del Consejo Económico y Social, porque afecta a una parte especialmente sensible de la población, los menores y jóvenes, y como el doctor Carranza decía anteriormente, con frecuencia incide más en colectivos en riesgo de exclusión social, sino porque prevenir e intervenir hoy con jóvenes y con menores implica ya de por sí, además de reinsertarlos a ellos, prevenir la delincuencia adulta del día de mañana. Analizar el estado de la cuestión en Europa es muy complicado porque somos 28 países, 27 si finalmente el Reino Unido nos abandona, pero en cada uno de estos 28 países, cada uno de ellos delimita lo que entiende por delincuencia juvenil en base a variables diferentes. No hay una homogeneización en lo que se considera delincuencia juvenil. También se dan importantes diferencias de unos países a otros en cuanto a su régimen sancionador. Ni siquiera, y algo que dificulta el análisis, existe en el ámbito europeo una delimitación de la franja de edad para la exigencia de responsabilidad juvenil. Si bien todos los países estamos más o menos de acuerdo en la franja superior, 18 años, en algunos y en determinadas ocasiones llegan hasta los 21 años, en la franja inferior existen todavía importantes diferencias de unos países a otros. Hablamos de países como Irlanda, donde la edad se fija en 7 años, a otros países como Bélgica, donde la franja inferior se fija en 16 años. El recorrido es bastante importante. A pesar de todas estas limitaciones y las divergencias que hay entre los diferentes países de la Unión Europea, se estima que en la Unión Europea la delincuencia juvenil alcanza como media el 15% de la delincuencia general total y en algunos países llega hasta el 22%. Destaca el informe que, a pesar de estas mediciones, hay una cifra que queda oculta, que es la llamada cifra negra de la criminalidad, que se da con mayor medida en la delincuencia cometida por menores, por 2 causas principales. Por una parte, porque muchos comportamientos son de naturaleza leve y también porque la edad juvenil hace que las víctimas, muchas veces la víctima de estos delitos son menores, también menos propensos a la hora de denunciar. Dice el Consejo que, independientemente del resultado que las estadísticas arrojan, está ampliamente extendida en los países europeos la percepción de que se está produciendo un incremento de la delincuencia juvenil y que los delitos que cometen los jóvenes son cada vez más graves. Y ante esta situación, los ciudadanos demandan mecanismos de control más eficaces y lo que está llevando a algunos países a endurecer sus legislaciones de menores. Para ello, el Consejo Económico y Social Europeo reclama mejores políticas de información que contribuyan a desdramatizar
y situar en sus justos términos la percepción exageradamente negativa. Yo, por citar el caso español, muchas reformas que se han producido en los últimos años en la justicia juvenil estaban justificadas o fundamentadas en el incremento de la justicia juvenil, cuando las estadísticas ponían de manifiesto todo lo contrario, que la justicia juvenil estaba descendiendo. Sin embargo, la labor de los medios de comunicación creaba conciencia en la sociedad y al final la sociedad acababa supuestamente demandando unos cambios legislativos. El objetivo de este dictamen era analizar la situación de los menores que estaban sujetos a los sistemas de justicia juvenil y también analizar los instrumentos de intervención que había. Intenta, para buscar soluciones, analizar las causas o circunstancias que pueden llevar a un menor a delinquir en Europa o en el ámbito o en el contexto social europeo. Reconoce que no hay ningún consenso y que existen entre los estudiosos muchas diferencias en cuanto a aquellas causas que pueden conducir o que pueden llevar a la delincuencia juvenil, aparte de que pueden ser múltiples y variadas. Pero sí que llega haciendo un esfuerzo a intentar identificar aquellas que están más aceptadas en la doctrina. Y habla de la pertenencia del menor a familias desestructuradas e incluso dificultades que en ocasiones se producen para conciliar la vida social y familiar, laboral y familiar, perdón, situaciones todas ellas en las que de manera creciente se dan casos de desatención y de falta de límites y de control respecto a los hijos. Habla también de la marginación socioeconómica y de la pobreza, que igualmente dificulta un adecuado proceso de socialización del menor. Habla también del asentismo y del fracaso escolar, produciéndose ya en la escuela un primer momento de etiquetamiento, un primer momento de estigmatización social de los menores. Habla también del desempleo, que se da en proporciones muy superiores en el paro entre los jóvenes. Habla también de la transmisión de imágenes y actitudes violentas por parte de ciertos medios de comunicación o ciertos programas de comunicación y de videojuegos. Habla también del consumo de drogas y sustancias tóxicas y habla también de trastornos de la personalidad y del comportamiento, que normalmente también van unidos a otros factores sociales o ambientales, y habla también de la insuficiencia en la enseñanza y en la transmisión de valores prosociales o cívicos. Analizadas las causas que pueden llevar a un menor a delinquir, hace un repaso por los diferentes modelos de justicia juvenil que han estado vigentes en Europa para concluir en el modelo actual de justicia juvenil, un modelo de responsabilidad que tiene su sustento en los instrumentos internacionales emanados a partir de los años 80 y que se han ido recogiendo progresivamente en las legislaciones de los países. Respecto a esta evolución de los sistemas de justicia juvenil, señala el Consejo Económico y Social que, frente a un concepto de justicia retributiva, ha emergido una nueva concepción restaurativa de la justicia, reparadora, nacida con el movimiento político-criminal en favor de la víctima y la recuperación del papel de ésta en el proceso penal. La justicia restaurativa, para el Consejo de Europa, es el paradigma de una justicia que comprende a la víctima, al victimario y a la comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias generadas por el delito. La justicia restaurativa intenta proteger tanto el interés de la víctima como de la comunidad, como del victimario, y entiende el Consejo de Europa, el Consejo Económico y Social Europeo, que respecto al victimario, la justicia restaurativa ejerce una especificación educativa y por ello concluye, estoy resumiendo mucho, que este es un modelo idóneo para el sistema de justicia del menor por tres razones: por su escaso valor estigmatizante, por su alto valor pedagógico y por su carácter de menor represión. Concluye su informe o su dictamen diciendo cuáles son las necesidades que tiene la Unión Europea para desarrollar una política comunitaria sobre la justicia juvenil. Y cita las siguientes necesidades. La primera, y lo hablaba ayer con don Carlos, contar con datos cuantitativos, actualizados y comparables sobre el estado de la delincuencia juvenil en los países de la Unión, que permitan realmente conocer cuál es la verdadera dimensión del problema. Contar con unos estándares mínimos u orientaciones comunes a todos los Estados
miembros. La creación de un observatorio europeo sobre delincuencia juvenil. Una coordinación operativa entre todos los departamentos y agencias implicados. Una formación lo más especializada posible y una permanente actualización y puesta al día de profesionales y agentes que participan en todo el proceso de intervención. Y, por último, el compromiso de todos los agentes implicados, y habla especialmente de organizaciones sindicales y empresariales, para establecer vías que hagan factible la integración e inserción sociolaboral y profesional de los menores en situación de exclusión social. Se valora actualmente en las políticas de la Unión Europea la incorporación al mercado laboral de los colectivos desfavorecidos como la principal vía de su integración social, y se está haciendo un esfuerzo muy importante en la materia. Concluyo ya, y cuando realizaba todo este amasijo de normas, ¿no?, que he intentado resumir de una manera lo menos dramática posible para todos ustedes, ¿no?, porque al final yo soy consciente como jurista, aunque malo, que la tortura es un delito y también que el arrepentimiento espontáneo pues es una causa que atenúa la responsabilidad penal, pues estaba buscando alguna forma de poder acabar con una reflexión. Y siempre me viene a la memoria lo mismo, a lo mejor porque tengo una memoria corta y no me da para mucho más, ¿no?, pero yo siempre he pensado que la delincuencia juvenil no es más, o acaba siendo, dramatizando un poco y exagerando a lo mejor un poco, que el resultado de un fracaso. El resultado de un fracaso no tanto del menor, de su familia, como el resultado de un fracaso social, ¿no? Y por eso creo que la prevención es el mejor camino para abordar la delincuencia juvenil, sin perjuicio de que no hay que abandonar a los delincuentes juveniles. Y me viene a la memoria siempre una frase con la que el defensor del pueblo español analizaba el primer año de vigencia de la ley española, que es del año 2000, y él pensaba si esta ley era buena o era mala, ¿no? Y decía el defensor que, de igual forma que una legislación adecuada respecto de menores que delinquen evita en el futuro que estos menores haya que aplicarles el Código Penal de adultos, resulta esencial que el sistema educativo, los servicios sociales, los servicios de atención primaria, los servicios de salud mental, actúen de forma eficaz respecto de aquellos menores que presentan fracaso escolar o que tienen problemas de diferente naturaleza. De esta forma se evitaría que estos jóvenes se vieran obligados a pasar por la ley que regula la responsabilidad penal de los menores. Muchas gracias, me arrepiento de la tortura y a vuestra disposición.